Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo anterior? ¿Alguna pregunta sobre la devolución? ¿Alguna pregunta sobre, no sé, si alguien por ahí quiere hacer alguna consulta sobre algo que haya planteado en el trabajo práctico y que tenga dudas? Eh, no sé, alguna duda sobre lo que expliqué. En general, incluso bueno, sobre lo que expliqué en relación a cómo contestar, pero también en relación a los contenidos. Esta devolución que les hice es el criterio con el que yo corrijo, ¿sí? Me parece que también está bueno que lo piensen. O sea, cada una de las cosas que fui comentando con ustedes y que fui viendo y que fui marcando en cada uno de esos textos, en esas respuestas es el criterio con el que yo corrijo, digo, para que sepan luego cuando ustedes hagan una respuesta por el parcial que va a estar desde ese lugar, ¿no? Evaluar. Eh, no sé, yo sé que es un poco difícil que las evaluaciones, no sé, son un mal necesario. Porque son situaciones en las que uno pasa estrés y bueno, todas esas cosas. Pero la verdad es que para mí, yo siempre pienso que la evaluación, e intento que los alumnos, las alumnas lo entiendan de la misma manera, ¿no? Que la evaluación es una instancia de aprendizaje, ¿no? Piensen que de hecho en cualquier situación de cursada no hay mucho espacio para el intercambio. No sé, por ahí en las clases presenciales, por ahí, igual acá también se podría, pero lo cierto es que no hay mucho intercambio. No puedo decir algo sobre una lectura y que lo podamos comentar. Por supuesto que el espacio siempre está abierto, pero bueno, sabemos que la realidad es que en general muy poca gente tiene el material leído para las clases, para cada una de las clases, entonces eso hace que no haya mucho espacio, tampoco mucha posibilidad más que espacio para el intercambio. Entonces, en definitiva, termina siendo la evaluación el momento en el que el alumno o la alumna hacen todo el proceso de haber leído, haber fijado la información y todo eso. Y la devolución de esa evaluación, bueno, tiene que ver con que si ese proceso de aprendizaje lo hice bien, no lo hice mal, qué tengo que mejorar, qué es esto, lo estoy entendiendo bien, si no lo estoy entendiendo. Eh, si no hubiera evaluación, seguramente los textos los leerían de otra manera o no los leerían. En ese sentido, creo que es un mal necesario la evaluación. Pero sobre todo piénsenlo como una instancia de aprendizaje. Bueno, o sea, esto que yo hice, frente a esta consigna, ¿la hice bien? ¿No la hice bien? No solamente porque esto depende de mi aprobación, que yo sé que es importante, es recontra importante, es lo más importante, pero no es lo único. ¿Sí? Que yo me pueda sacar una materia encima, no es lo único. Después, que todo este contenido que vi, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo lo...? ¿Y qué tengo que saber? Bueno, lo sé, no lo sé, esto lo puedo mejorar, no lo puedo mejorar, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Buenísimo, Mirla, gracias. Ok, bueno, entonces vamos al módulo 2. Vamos a arrancar ahora por lo menos con la presentación del módulo 2. En el módulo 2 vamos a ver este otro autor que se llama Peirce, Charles Peirce. Todos lo pronunciamos de manera distinta al apellido. Y en la bibliografía, en los textos que tienen en el módulo 2 van a ver que aparecen muchos textos de Peirce, muchos textos en los que aparece presentada la propuesta de Peirce. Y bueno, y Peirce también tiene como alguna dificultad. De hecho, si uno lee los textos, vemos que hay permanentemente un intento de explicación y yo cuando lo leo pienso que creo que se da cuenta de que era re difícil lo que estaba planteando. Entonces permanentemente trata de explicar y reformula y de hecho aparece parte de la bibliografía unas cartas que le envía para, bueno, me está explicando a esta otra persona en qué consiste su teoría. Bueno, vamos a seguir en la misma línea de lo que hicimos con Saussure, en el sentido de que vamos a tomar 3, 4 puntos, los que consideramos más importantes y los que nos van a permitir analizar. En Peirce vamos a trabajar con el análisis
bueno, imágenes, voy a decir imágenes así como algo general. O sea que ya acá, más que en Saussure, por ahí podíamos trabajar con algún ejemplo que diera cuenta de lo que proponía Saussure. Acá directamente vamos a trabajar con el análisis, eso es lo que nos importa, ¿no? Que lo que veamos de material teórico nos sirva para luego poder analizar imágenes. Porque la particularidad que tiene Peirce es que Peirce va a tener un concepto de signo mucho más amplio que Saussure. ¿Sí? Bueno, si vamos si arrancamos desde el principio, digamos, Saussure y Peirce son prácticamente coetáneos, escriben y producen más o menos en la misma época y se supone que no tenían idea uno del otro, como que no conocían el trabajo teórico que estaba haciendo el otro. Peirce era norteamericano y estadounidense y se lo considera así como a Saussure se lo considera el padre de la semiología. Con Peirce vamos a hablar de semiótica, ¿sí? Y son diferencias terminológicas, pero también diferencias conceptuales, porque en realidad o sea, van a tener objetos de estudios distintos. En principio, lo que les decía recién, que para Peirce todo puede ser signo, y no como planteaba Saussure. Para Saussure era signo solamente aquello que comunicaba, ¿sí? Para Peirce todo es signo. Y la diferencia fundamental está en que para Saussure, necesariamente para que algo fuera signo, tendría que tener un emisor, alguien que emita ese elemento que él luego va a considerar signo. Por lo tanto, en realidad no hay muchas opciones. Si tiene que haber un emisor, ¿sí? Vamos a estar bastante restringidos al signo lingüístico, ¿sí? Para Peirce, al contrario, no sé si al contrario, con una perspectiva un poco más amplia, para Peirce va a ser signo todo aquello que signifique, ¿sí? No importa si tiene un emisor o no tiene un emisor. Entonces, por ejemplo, Peirce va a tomar como signo, por ejemplo, a los signos de la naturaleza. Van a ver si ya empezaron a ver la bibliografía, si no cuando la lean para el jueves, van a ver que el ejemplo que aparece permanentemente cuando hablamos de Peirce, planteado por él, y si chumean por ahí en algunos otros lados, van a ver que siempre se recurre al ejemplo del nubarrón, ¿no? Un nubarrón. Bueno, un nubarrón para Peirce es un signo. ¿Por qué? Porque significa algo, porque genera un interpretante en la cabeza de alguien. Vamos a ir desarrollando cada uno de los conceptos. ¿Lo puso alguien ahí? No, no hay un emisor. Es un signo de la naturaleza, pero o sea, de ninguna manera podría ser un signo para Saussure, que considera que tiene que haber un emisor, pero sí para Peirce, que considera que algo en la medida en que significa algo para alguien va a ser un signo. Después vamos a ver en todo caso qué tipo de signo es y cómo lo analizaríamos desde su perspectiva, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos una gran diferencia, ¿no? Entonces, por un lado, para Saussure el signo se limita al signo que tenga un emisor, y eso lo limita prácticamente o absolutamente al signo lingüístico, y para Peirce va a ser signo todo aquello que significa, entonces no hace falta que exista un emisor. Y esto entonces amplía muchísimo lo que él va a tomar como objeto de estudio. Un poco como causa y como consecuencia, como causa sobre todo, pero va a ser entonces que la propuesta teórica sea distinta, es que Peirce no viene del ámbito de la lingüística como venía Saussure, sino que viene del ámbito de la filosofía, ¿sí? Entonces, en realidad Peirce propone esta teoría del signo, propone su teoría del signo, va a decir qué es el signo para él y va a hacer toda una propuesta que nos va a permitir entonces analizar signos desde su perspectiva. Pero Peirce no viene de la lingüística, sino que viene de la filosofía. Entonces, su propuesta de análisis del signo, de qué es un signo, tiene que ver con una inquietud más filosófica que lingüística. La de Saussure tenía más que ver con lo lingüístico, evidentemente, ¿no? Bueno, la de Peirce viene más como del lado de la filosofía, con una inquietud filosófica, y tiene que ver con pensar una teoría sobre el signo que me permita conocer mejor el mundo, ¿sí? Dice Peirce. Ya que en realidad conocemos el mundo a través de los signos, ¿sí? O sea, fíjense entonces ya ahí la distancia, ¿no?
conceptual entre uno y otro. Es decir, Peirce va a pensar o va a plantear una propuesta teórica del signo porque considera que es el signo el que nos permite conocer el mundo, porque esta teoría también filosófica, esta propuesta filosófica de pensar que en realidad el mundo está, nuestra percepción del mundo siempre está mediada por algo, por signos, ¿sí? Y nosotros, la percepción que tenemos, los seres humanos, la percepción que tenemos tiene que ver con la manera en la que, por decirlo de una manera más sencilla, entendemos esos signos que nos rodean, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra gran diferencia. Peirce no viene desde el campo de la lingüística, sino que viene desde el campo de la filosofía, y su propuesta a la hora de definir el signo, por ejemplo, tiene que ver con proponer un concepto teórico que le permita explicar la manera en la que el signo nos permite conocer el mundo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces que Peirce va a plantear que, bueno, ya pone el foco en otra cosa, pone el foco entonces en la relación que tenemos con el mundo, y plantea que esta relación que el ser humano, ¿no?, tiene con el mundo se establece a partir de la experiencia, ¿sí? La experiencia en el contacto con el mundo. Y esto que voy a comentar ahora lo voy a comentar más que nada como para que ustedes tengan una idea, por supuesto que después lo van a leer, pero para que ustedes tengan una idea desde qué lugar habla Peirce, desde qué lugar hace esta propuesta teórica, desde qué ámbito y con qué objetivos, ¿sí? Más que nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros con toda esta información? Vamos a, como dije antes, tener un par de conceptos así claves que nos permitan analizar, ¿sí? Pero esto básicamente es como para tener una idea de qué lugar habla él, ¿no? Entonces, bueno, les decía antes, es muy importante desde la perspectiva de Peirce el lugar que Peirce le da a la experiencia, ¿no? La experiencia, la forma en la que el ser humano, en que el sujeto se relaciona con su entorno, se relaciona con el mundo. Y entonces va a proponer que existen tres categorías de experiencia, como el ser humano se relaciona con el mundo, relaciona cómo el ser humano se relaciona con el mundo. ¿Y por qué lo nombro? Para que vean que otras de las diferencias importantes entre Peirce y Saussure y Peirce, es que, ¿se acuerdan que Saussure, en la propuesta teórica de Saussure, y acá estén atentos, tanto los que están ahí del otro lado como cuando escuchan la clase, que permanentemente estoy yendo y viniendo con Peirce y Saussure porque les estoy comparando, ¿sí? Estén atentos, atentas, atentes, y si ven que en algún momento digo Saussure en vez de Peirce, llámenme la atención porque como estoy yendo y viniendo puede ser que tenga alguna confusión y en un momento diga el nombre de un autor por otro. Entonces, les decía, en la propuesta teórica de Saussure, lo comentamos y es evidente y se puede ver que prevalece una idea de relaciones de pares, ¿no? De dos elementos. Y plantea toda su propuesta teórica, ¿sí?, a partir de ciertas, como vamos a decir, dualidades. Aparece el número 2, en todo es 2, ¿no? Cuando habla de lenguaje, dice, bueno, dentro del lenguaje tenemos lengua y habla. Y cuando describe cómo es la lengua y cómo es el habla, aparece también esta cuestión de pares, ¿no? Bueno, la lengua homogénea, el habla heterogénea, la lengua social, el habla individual, ¿no? Estos pares, además, casi como opuestos. Después define el signo lingüístico como que lo define, como una unidad formada por dos elementos, y esos dos elementos, significado y significante, ¿sí? Después habla de la cosa conceptual y la cosa material, que es más o menos lo mismo que hablar de significado y significante, es decir, siempre en la teoría de Saussure aparece permanentemente la cosa de la dualidad, de las relaciones entre dos. Saussure. Bueno, en el caso de Peirce, vamos a ver que eso no es así y que va a trabajar con la idea de las relaciones triádicas, ¿sí? En vez de dos elementos va a proponer siempre tres elementos, tres cosas. Vamos a ver que siempre está la presencia del tres, ¿sí? Como una gran diferencia. Y acá hago un paréntesis pequeñito para volver a plantear algo que había planteado en la clase pasada, ¿no?
si yo, por ejemplo, les planteara como no va a pasar. Si yo les planteara, o si alguien, o no sé, en la discusión de la mesa del domingo al mediodía, si es que hay discusión, si es que hay mesa, ¿sí? ¿Qué es un signo? ¿No? Si yo les planteara, les hago la pregunta y los invito a contestar. Si yo les pongo en el parcial, primera pregunta del primer parcial, de la primera evaluación formativa, les pregunto, ¿qué es un signo? ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Qué harían con esa pregunta? La pregunta con lo poquito que ya he dicho sobre PERS, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué es un signo? ¿Qué pasaría con esa pregunta? Depende de si es de Saussure o si es Peirce. Bien, perfecto. Claro, si yo en un parcial les digo, bueno, la primera pregunta, ¿qué es un signo? Y no, profe, no lo podemos contestar. ¿Cómo que no? Y no, porque no sé desde qué perspectiva querés que te lo conteste. Esto es re importante. Sí, es re importante, independientemente de persuasión y de signo, es re importante que lo tengan en cuenta ustedes como alumnos universitarios. ¿Sí? Perspectivas. ¿Qué es el signo? Y yo no sé si vamos a encontrar, de hecho, sí, no vamos a encontrar una definición, la definición correcta. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Podemos ver que en una enciclopedia o en un diccionario van a tratar más o menos de decir algo, pero en realidad desde una perspectiva teórica, ¿qué es el signo? No, necesito saber desde qué autor querés que te lo conteste. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cuál tiene razón? No se trata de tener razón, ¿no? Muchas veces en la ciencia no se trata de tener razón. Bueno, hay distintas propuestas teóricas. Yo tengo que conocerlas y una vez que las conozco voy a ver con cuál de todas estas me quedo y en la cual quiero trabajar y en cuál quiero profundizar, con cuál quiero discutir, ¿sí? O sea, si la discusión del domingo al mediodía es, che, ¿qué es un signo? No, si querés que te diga qué es un signo, también, sí, contextualizar. Si querés saber qué es un signo, decime desde qué lugar querés que te lo conteste, ¿no? Y vuelvo, les voy a mandar, si les interesa, un audio de una lingüista que, la verdad es que no sé cuándo es el audio, me lo pasaron hace poco, me parece que es bastante piola, en el que justamente explica cuestiones que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, explica solamente, ¿no? Y en relación a, bueno, esto que hemos comentado en las últimas clases, vieron que en el video que les mandé el otro día también aparece un poco de costado también, pero en el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, esto, ¿no? Bueno, vamos a discutir sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, ¿desde qué lugar vamos a discutir sobre el lenguaje inclusivo? No podemos discutir sobre el lenguaje inclusivo así como si fuera ¿desde qué lugar? Desde una perspectiva lingüística, vamos a discutir desde una perspectiva de género, vamos a debatirlo desde una perspectiva social, cultural, ¿desde qué lugar se va a discutir? ¿No? Bueno, primero tenemos que tener bien claro eso para saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Bueno, con esto que les estoy diciendo acá de los autores pasa más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué es el signo? Bueno, ¿qué es el signo? Piensa incluso que es una persona, que es un sujeto. No es lo mismo un sujeto para la filosofía que para la psicología, que para la economía, que para el marketing. ¿Sí? Son cosas bien distintas. Entonces, primero hay que tener bien claro eso. Y bueno, y entonces nos va a pasar eso, que no vamos a tener una respuesta única bien, sino que va a depender desde el lugar, en este caso desde la corriente teórica de la que estemos hablando. Con el signo pasa exactamente eso, ¿sí? Para Saussure el signo lingüístico era la relación entre dos elementos, un concepto y una imagen acústica. Vamos a ver qué es el signo para Peirce, que es una definición completamente distinta. Bien, entonces estaba con esta idea de que dentro del marco teórico que va a proponer Peirce vamos a encontrar relaciones triádicas, relaciones de tres. Y partimos, ¿no? de la primera relación de tres que hace y que tiene que ver con la manera en la que él caracteriza, o más que caracteriza, la manera en que categoriza la experiencia, ¿sí? Y va a plantear entonces que existen tres categorías de experiencia, que el sujeto se relaciona con el mundo, ¿sí? A partir de tres categorías de experiencia. Y tengo
Acá por ahí se los voy a compartir por un tema, sobre todo para que después no haya, igual esto está en la bibliografía, pero la cuestión de la forma en la que se escribe, sobre todo la segunda, porque en general aparece mal escrita después en las respuestas, ¿no? Estábamos hablando de estas cuestiones entonces de las relaciones triádicas o concretamente en este punto de la división triádica de las categorías de la experiencia, y él habla de estas tres categorías que son la primeridad, la segundidad, que no secundidad, porque a veces se escribe secund, pero es segundidad, y la terceridad. Bien, ¿con qué tiene que ver esto? Voy a tratar de simplificarlo al máximo. Aparece descrito después en la bibliografía, ustedes lo van a leer, pero yo voy a tratar de simplificarlo acá. Y cuando habla de primeridad, habla uy. Bueno, toqué algo que no sé qué es. Bueno, cuando habla de primeridad, habla de cualidad pura, ¿sí? Cuando Peirce habla de primeridad, habla de cualidad pura, ¿sí? La percepción de la cualidad sin relación con ningún otro tipo de elemento, sin relación con ningún objeto, ¿sí? La cualidad pura, esto también, hablando de cosas abstractas, como veíamos con Saussure, bueno, esto quizás un poquito más abstracto aún, la cualidad, ¿sí? La capacidad de algo de ser de alguna manera, pero en la que nos quedamos solamente con el ser de alguna manera sin el algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cualidad de la dureza, la cualidad de, pensémoslo en un color, ¿sí? El color rojo, pero el color rojo pensado en abstracto, ¿sí? Uno cuando le dicen color rojo y pensamos, no sé, en una remera roja o en un cartel rojo o en la sangre, ¿sí? Bueno, no, para Peirce sería la cualidad, ese color rojo sin que esa cualidad esté realizada en ningún objeto, ¿sí? Otro ejemplo, y con este ejemplo voy a intentar explicar las tres categorías de la experiencia, el color verde. El color verde como cualidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la primeridad de esta categoría de la experiencia, que él le llama primeridad, ¿sí? Como primero, como contacto primero, sería la cualidad, la percepción de la cualidad pura, antes de que esa cualidad se realice en un objeto. Cuando hablamos, y vamos a ver luego que está la cualidad, ¿sí? Como acto primero, como primer paso, ¿sí? En relación a nuestra relación con el mundo, ¿sí? Peirce lo asocia con el representamen, que vamos a ver luego que es una de las partes del signo. Luego la segundidad, ¿sí? Que va a ser entonces la manera en la que esa cualidad existe, ¿sí? En un objeto, la cualidad se concreta en un objeto, se realiza en un objeto, existe la segundidad para Peirce tiene que ver justamente con la existencia, ¿sí? La forma en la que esa cualidad existe o se realiza en un objeto. Por ejemplo, ahora sí, o sea, si hablamos, antes decíamos la dureza como una cualidad, bueno, una piedra que es dura, ¿sí? O si volvemos al ejemplo del pañuelo, al ejemplo del color verde, el color verde realizado en un pañuelo, ¿sí? Por ejemplo, el pañuelo verde. Hasta acá tenemos entonces primeridad, segundidad, un objeto de un determinado color. Y después está la terceridad, a la que Peirce relaciona con el interpretante, ¿sí? Vuelvo atrás porque en el segundo caso me parece que no lo dije. La primeridad la relaciona con el representamen, esto igual después lo vamos a retomar. La segundidad la relaciona con el objeto, ¿no? Cómo se realiza la cualidad en el objeto, entonces lo va a relacionar con el objeto. Y la terceridad con el interpretante. Y la terceridad tiene que ver con una ley o hábito a partir del cual se van a unir el representamen con el objeto, se van a unir la primeridad con la segundidad. Es decir, la terceridad es lo que me permite relacionar la primeridad con la segundidad. Esto es, hay una cualidad que es la del color verde, que se realiza en un objeto, pañuelo, mono, pañuelo verde.
¿qué interpretante genera esto en una comunidad? ¿Sí? Interpretante, y vamos a, esto sobre todo que lo vamos a retomar en la clase que viene porque ya nos estamos quedando sin tiempo, el interpretante no como un sujeto que interpreta, sino como otro signo generado por ese signo en una comunidad. ¿Qué entiendo yo cuando veo un pañuelo verde? Les pregunto a ustedes. ¿Qué entiendo yo cuando veo un pañuelo verde? Representa la lucha por el aborto legal. Bueno, por la legalización del aborto, ¿sí? La lucha, la campaña por la legalización del aborto, una ideología determinada, Mirla, está bien, concretamente cuál es, ¿no? La que tiene que ver con la legalización del aborto, ¿sí? Bien, entonces, cuando Peirce habla de terceridad, habla de cierta ley, hábito o convención que me permite a mí relacionar de una determinada manera esa primeridad con esa segundidad. Muchas cosas para decir de esto. Primero, y acá nuevamente me adelanto a posibles problemas en la interpretación. Cuando ustedes vayan a la bibliografía, y bueno, yo de hecho lo dije recién, la terceridad tiene que ver con una ley. Bueno, con una ley pensada en términos de cosa habitual, ¿sí? Como eso, con cierta habitualidad, ¿no? La ley en ese sentido, no piensan en la ley como alguna parte de la Constitución, no es que estos elementos se establecen por ley, porque muchas veces en la terceridad el interpretante se establece por ley. Bueno, por ley en cuanto a hábito, no porque lo vamos a leer en la Constitución, porque después aparecen como muchos cruces, porque por ejemplo en este ejemplo concreto que les estoy poniendo yo, que encima justo tiene que ver con un reclamo, con una campaña para la legalización, entonces hay a veces, por algún motivo, lugar a la mala interpretación. Cuando hablamos de ley en tanto hábito, ¿no? No leyes como una cuestión legal, que es algo que va a pasar por el Congreso y se va a convertir en ley. Por favor, tengan en cuenta esta diferencia porque parece muchas veces como malentendido y por lo tanto mal contestadas las consignas. Bueno, y ya con esto terminamos y retomamos la clase que viene. Cuando yo les digo, bueno, primeridad, cualidad pura, color verde. Segundidad, objeto, cómo se realiza la cualidad en el objeto, un pañuelo verde. Terceridad, ¿qué genera en mí o de qué manera establezco yo una relación entre ese primero y ese segundo? Y me dicen acá, bueno, ese pañuelo verde lo puedo entender como algo relacionado con la campaña a favor de la legalización del aborto. Hace 50 años, un pañuelo verde, ¿cómo se veía? Yo veía un pañuelo verde y qué? No tenía ningún significado antes, o tenía no el mismo significado que tiene hoy. Ahí va, bueno, no tenía ningún significado, no, eso ojo, porque eso también suele aparecer en las respuestas y está mal, no puede ser, desde la perspectiva de Peirce, no puede ser que no tenga ningún, o sea, de alguna manera en una comunidad, algún sentido, voy a decir, le vamos a encontrar. Seguramente no va a ser el mismo. Ahí Mirla dice, sería solo un pañuelo. Sí, sería solo un pañuelo verde. Sería, no sé, ¿cómo se llama? Algo... Un accesorio. Eso, gracias. No me salía la palabra accesorio. Un accesorio que alguien se podía poner para cuando se sea que le quedaba bien o que le hacía juego con alguna otra parte, con otro accesorio. ¿Sí? Entonces, acá hay un dato muy importante en relación a la propuesta teórica de Peirce, es que va a estar absolutamente ligado el signo, y sobre todo de las partes del signo, el interpretante a un entorno social. ¿Sí? Esto de la ley convención, ley hábito, ¿sí? Está absolutamente ligado a un contexto social y que entonces el interpretante puede variar en el tiempo y puede variar incluso entre distintas comunidades. Entonces, para la clase que viene
les voy a pedir que lean el material que tienen en el módulo 4 sobre PERS, y vamos a trabajar la clase que viene ya específicamente con la definición. Estaría bueno que a partir de la lectura de los textos de PERS traten de esbozar una definición, cómo define PERS signo, ¿sí? Cómo define PERS signo, y vamos ya a trabajar concretamente con los signos que él propone para esta segunda tricotomía, que vamos a ver la clase que viene qué significa, que son las categorías de icono, índice y símbolo, y van a ver que acá la terminología incluso vamos a tener que ajustar porque es terminología distinta. O sea, los términos son los mismos que usa Saussure, pero significan cosas distintas para PERS. Y vamos a empezar entonces ya a analizar algunas imágenes desde la perspectiva de PERS, ¿sí? Entonces, vamos a terminar acá. La clase la voy a subir como he hecho las veces anteriores. Voy a subir también el Power de las devoluciones, por si lo quieren volver a ver, para que lo vean y lo vayan siguiendo. Y bueno, y para el jueves nos encontramos a las 7, como siempre, en este mismo link. Y si tienen dudas sobre la devolución, si lo vuelven a ver, si lo vuelven a escuchar, si va a aparecer alguna otra inquietud sobre Saussure, ya la idea sería ir cerrando Saussure y en todo caso retomar las dudas antes del parcial. Sí me interesa especialmente que se empiecen a familiarizar con las lecturas de PERS, que están ahí en el módulo 2, así que con eso leído nos vemos el jueves, ¿sí? Profe, una Sí, pregunta. sí, ¿El parcial va a ser Saussure y PERS? sí, Ah, buenísimo. Gracias. módulo 1 y 2, sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos, chicas, que tengan buena semana. Nos vemos el jueves a las 7. Dale. Bueno, Y profe. lean, Nos vemos, Gracias. profe. Chao. chau, chau, buena semana. Chao.